Bueno, definitivamente el hecho de que haya un daño causado y que ese daño causado pueda ser grave no fundamenta en sí la existencia de una prisión preventiva, ¿no? Porque la prisión preventiva, como ya se ha establecido, no solamente en el acuerdo plenario último dado por la Corte Suprema, sino también en jurisprudencias anteriores, es una medida excepcional que solamente corresponde cuando realmente existen graves y fundados elementos de convicción de que ha ocurrido un delito y además hay un peligro de obstaculización o un riesgo de fuga por parte de la persona investigada. Entonces, el solo hecho de hablar de penas altas, de delitos graves, como es el caso de organizaciones criminales, o de lavado de activos o de otros tipos penales con penas altas, no legitima la imposición de la prisión preventiva, ¿no? Yo creo que aquí no ha habido un buen análisis conforme a los lineamientos del acuerdo plenario. Me parece también que el hecho de tener domicilio y trabajo fijo no ha sido adecuadamente valorado, porque finalmente lo que ha prevalecido no es esa situación personal de cada investigado, sino una valoración conjunta en el marco de lo que el juez denominaba una organización criminal. Y además me parece también que en algunos casos concretos, el solo hecho de que los árbitros o las personas investigadas hayan tenido recursos para poder salir del país, de ninguna manera puede entenderse como sinónimo o posible riesgo o peligro procesal o riesgo de que vayan a escapar. O sea, el hecho de que una persona tenga recursos para viajar al extranjero no significa que va a viajar al extranjero, ¿no? Entonces, o que va a rehuir de la justicia, va a huir de la justicia. Y eso es algo que me parece que no ha sido bien evaluado en esta resolución y que tendrá que ser conocido por la instancia superior en el caso de las apelaciones. La prisión preventiva requiere de una serie de presupuestos, ¿no? Para empezar, que existan fundados y graves elementos de convicción. Lo que ha hecho el juez en este caso en concreto es citar a varios colaboradores y de alguna manera decir que los pagos que se habrían realizado por los arbitrajes esconderían coimas encubiertas, básicamente respecto o explicado en los montos que se habrían cobrado, que para él probablemente sean montos que no se encuentran dentro de lo razonable, no se encontrarían dentro de lo razonable, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese solo hecho no llega a ser, en los términos del acuerdo plenario establecido hace unos meses por la Corte Suprema, un elemento suficiente para decir que realmente haya sospecha grave de que el delito se ha realizado a este nivel de la investigación, ¿no? Entonces, ese es un primer requisito que creo que tendría que ser evaluado por la instancia superior. Un segundo requisito, ya a nivel procedimental, de lo que se exige en la prisión preventiva, es el tema de que exista un peligro procesal. ¿Y qué significa esto? De que haya un riesgo de que las personas van a fugar y que no van a asumir el proceso, de que no van a acudir a lo largo del proceso para asumir sus responsabilidades en caso existiesen, ¿no? Y también un riesgo de obstaculización del caso, para evitar que el caso pueda avanzar, pueda fluir. Yo creo que respecto a estos dos elementos, también pues hay que evaluar la situación de cada persona concreta. Y cuando hablamos de obstaculización, cuando hablamos de riesgo de fuga, debe notarse en el marco de la investigación en específico que se tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, alegaciones como que la persona tiene recursos para viajar al extranjero no es suficiente para decir que hay un peligro de fuga, porque para empezar no refleja ningún comportamiento procesal en el marco del proceso o en el marco de la investigación en específico. Y eso es algo que también va a tener que ser valorado por la instancia superior. Yo creo que necesitamos hacer una pausa y reflexionar, sobre todo a nivel fiscal y a nivel jurisdiccional, de los presupuestos para la aplicación de esta medida que es la prisión preventiva y es sumamente excepcional, sobre todo en tanto existen otras medidas menos gravosas que también pueden asegurar o garantizar que los procesados acudan a los casos, ¿no? A las instancias. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en un primer momento el Ministerio Público no haya solicitado impedimento de salida del país para los árbitros si consideraba que realmente habían elementos que evidenciaran un peligro de fuga, porque lo lógico hubiera sido primero solicitar el impedimento de salida y luego ir por el tema de la prisión preventiva, que evidentemente, como lo dice la norma, iba a ser visto en una audiencia de varios días por la cantidad de personas y que iba a posibilitar varios días de posible fuga. Entonces no queda muy claro cómo es que se recurre a esta medida de la prisión preventiva en el contexto, bajo la lógica de que hay un riesgo constante de que la persona pueda fugar, pero que antes no se haya pedido un impedimento de salida del país, ¿no? Entonces yo creo que el problema que estamos teniendo es que no estamos recurriendo al uso excepcional de la medida de la prisión preventiva, sino a esta como primera opción, descartando otras que también podrían ser útiles y muy importantes para el aseguramiento del proceso, como sería el caso del impedimento de salida del país.